Bienvenidos al programa Las Puertas de la Justicia, radio oyentes. Hoy tenemos un excelente programa. Es un programa de lujo. Tenemos la presencia de la doctora Mónica Yaya Luyo, quien es especialista en contrataciones del Estado. Ha sido presidente del Tribunal de la OCE, es abogada por la Universidad de Lima, tiene una maestría por la Universidad Pontificia Católica del Perú en Derecho Constitucional. Asimismo, también tiene una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Bologna de Italia. Hoy nos honra con su presencia y vamos a hablar de un tema muy actualizado y que es de mucha importancia, que es la nueva ley de contrataciones del Estado. Básicamente vamos a indicar y analizar dos puntos centrales en esta nueva ley, ¿no? Una es si realmente ayuda a la eficiencia del Estado y el segundo punto, si ayuda en el tema anticorrupción. Doctora, reitero mi agradecimiento por su presencia. Es un honor tenerla en este programa. Su palabra, bienvenida, por favor, doctora. Muchas gracias por esta invitación a Radio Moderna, Radio Papá, a quienes han hecho posible esta entrevista, esta conversación. Y bueno, estoy muy gustosa de conversar con ustedes, doctor Piero, doctor Harrison y con el doctor Marco. Muchas gracias. Aquí estamos para conversar sobre este tema tan importante como es el de las contrataciones del Estado, en donde nosotros tenemos que analizar cómo se gasta nuestro dinero, ¿no? Si este dinero se gasta con la misma responsabilidad con la que lo utilizaría una madre o un padre de familia en su casa. Muy bien. Doctor Harrison, su palabra, bienvenida, por favor. Bueno, muy buenas tardes, doctor Piero Lázaro, doctor Marco Lascuaga, como siempre, muy buenas tardes. Y bueno, principalmente la invitada del día de hoy, ¿no? La doctora Mónica Yaya Luyo, una abogada de alta experiencia en contrataciones del Estado, quien nos honra con su participación en el programa, que nos va a hablar acerca de la ley 32069, la nueva ley de contrataciones del Estado. Bienvenida al programa, doctora. Es un gusto tenerla en este programa conjuntamente con mis compañeros. Y bueno, también agradecer a todos los cibernautas, radioyentes que nos escuchan a través de estas ondas sonoras de Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM, la mejor emisora de amplitud modulada. Y bueno, bienvenidos a este programa Las Puertas de la Justicia. Gracias, doctor. Doctor Marco, su palabra, bienvenida. A todos, ante todo, muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes y cibernautas que cada semana están conjuntamente apoyándonos al escucharnos. Y ahora que estamos con la doctora Mónica Yaya, la cual que nos va a ilustrar sobre todos sus conocimientos sobre la nueva ley 32069, y bueno, que todo lo que va a ser para beneficio para todos. Gracias. No solamente para nosotros que estamos acá, sino también para todos nuestros radioyentes y nuestros cibernautas. Muy bien, para ir calentando en el tema, muchos de nuestros radioyentes y cibernautas, como ha explicado el doctor Marco, nos escriben al correo lasportasdelajusticiaperú@gmail.com y nos preguntan en este tema en específico, básicamente, ¿cuál es la garantía del ciudadano de que nuestro dinero sea bien invertido? Y tienen más de una curiosidad, digamos, respecto a esta nueva ley, ¿no? Si es beneficiosa. En un correo justamente indicaba el cibernauta, ¿es necesario cambiar la ley para optimizar o habría otras formas? Efectivamente, el cibernauta que nos ha escrito indicaba que no era afín al derecho, pero su pregunta me gustó mucho. ¿Por qué? Porque bajo una concepción de derecho, yo digo, ¿no? Y ahí justamente la pregunta, ¿era necesario cambiar toda la ley o a través de los principios se podía optimizar la ley antigua, ¿no? Y porque justamente esta ley ha incorporado ciertos principios, el principio de legalidad, principio de causalidad y de valor del dinero, para justamente ver si se podía optimizar esta ley o si era necesario un cambio global, como ha pasado. ¿Qué nos podría decir, doctora, en este punto? Bueno, yo creo que sí es necesario un cambio estructural en la ley, pero sobre todo es necesario un cambio en los funcionarios que elaboran la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y para entender esto, realmente
no solamente se necesita de los abogados, sino de los sociólogos, de los economistas en el análisis del costo-beneficio, porque aquí hay que revisar dos macro resultados en la utilización de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Uno ¿es eficiente la ley de contrataciones del Estado? Tenemos 1.500 obras paralizadas. Quiere decir que se está gastando dinero público, pero finalmente no cumplimos con satisfacer la necesidad para la cual se pensaba en gastar esas cantidades millonarias de dinero, ¿no? 1.500 obras paralizadas, que es lo que informa el portal de Contraloría General de la República, nos está diciendo claramente que no se está actuando de manera eficiente. Muchas veces se echa la culpa a la ley, en parte hay razón, pero en gran parte tiene que ver también con el mal comportamiento de los funcionarios. Entre los contratistas, entre los proveedores del Estado, hay buenos proveedores del Estado y malos proveedores del Estado. Muchas veces los buenos proveedores del Estado quieren cumplir con sus obligaciones contractuales, pero encuentran cortapisas en el camino, ¿no? Hay aquellos funcionarios públicos que les cobran los diezmos, que no están en la ley, entonces no se puede decir que esa ley en ese aspecto está mal, eso es algo extralegal, ¿no? Y cuando no reciben esos famosos diezmos, pues empiezan a hacer observaciones, a asfixiar al contratista, de tal manera que finalmente el contratista tiene que recurrir a un proceso arbitral, que es como un juicio privado, para que le paguen, y cuando gana finalmente el auto arbitral en buena ley, la entidad no le paga, porque dice que no tiene presupuesto. Y en el grupo de los malos contratistas están aquellos, por ejemplo, que maquinan, y ahí están muchas empresas chinas, maquinan, por ejemplo, cómo ganar la buena pro, desde allí van repartiendo dinero a malos funcionarios públicos, obtienen la buena pro, entregan una carta fianza que se la hacen ellos mismos porque tienen su famoso banco chino, ¿no? Pero reciben un adelanto millonario de la obra. Cuando reciben el adelanto millonario de la obra, trabajan un poquito y luego la dejan abandonada, estafando al Estado peruano. Pero no solamente estafan al Estado peruano, sino que también para avanzar ese poquito de obra, utilizaron los bienes, los servicios, la mercadería, los materiales, las maquinarias de pequeños empresarios peruanos, a quienes finalmente también los dejan impagos, ¿no? Los dejan estafados, los dejan quebrados. Entonces, aquí lo que se requiere es una labor de inteligencia, en realidad, de estrategia en la que se identifique cada tipo de problemas y cada tipo de situaciones. No todos los contratistas son malos, porque yo veo que gran parte de la ley de contrataciones del Estado parte del supuesto que hay que aplastar al contratista, al proveedor del Estado, al empresario privado, hay que aplastarlo. Y como está elaborada así, pues eso da lugar a que muchos funcionarios públicos se aprovechen. Hay una falsedad que se dice respecto de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Los funcionarios públicos, para escapar de algunas normas que sí son buenas de la ley de contrataciones del Estado, dicen, es una norma inflexible que no deja avanzar. No, tampoco es cierto eso. La actual ley de contrataciones del Estado tiene exoneraciones en demasía, ¿no? Yo, por ejemplo, no entiendo por qué para alquilar un inmueble no hay un concurso público, puede ser una contratación a dedo, ¿no? Y es por eso que ha habido un festival de alquileres, ¿no? De contratos a dedo para alquilar. Entonces, pero como de todos modos esta ley tiene algunos controles, muchos malos funcionarios dicen, esta ley es inflexible, no sirve, mejor me voy por los acuerdos de gobierno a gobierno, o me voy por esos contratos con organismos multilaterales o organismos internacionales, como sucedió por ejemplo en la Municipalidad de Lima, en la compra de las motos sobrevaloradas, porque están sobrevaloradas, cada una nos ha costado a los peruanos 5.000 soles más. Entonces, aquí hay que hacer una labor de cirujano en la ley de contrataciones públicas, y también, lamentablemente, pues hay que cambiar a los funcionarios públicos, aquellos
que conforman mini mafias dentro de algunas instituciones públicas y sustituirlas por mejores funcionarios públicos. Muy bien. Doctora, ¿le parece si antes de continuar con con este interesantes temas, le hacemos un momento para nuestro anunciante, por favor? Sí. Hay que recordar a todos los cibernautas, radioyentes, que este programa, este humilde programa, llega gracias al Centro de Conciliación Ipso Facto. Ellos se encuentran en calle José Gálvez 476, oficina 401, Magdalena del Mar, a unos cuantos pasitos del populoso mercado de Magdalena. Les pueden escribir el correo electrónico centro de conciliación ipsofacto@hotmail.com, todo junto, y los pueden llamar al teléfono fijo 01792 0803 y celulares 936 062 673 y 987 536 893. Ustedes ya saben que las consultas son completamente gratuitas, siempre y cuando digan que vienen por parte del programa Las Puertas de la Justicia a través de Radio Moderna, Radio Papá. Muy bien, doctora. Asimismo, tenemos la Escuela de Detectives Privados del Perú, Honor y Lealtad. Tiene como finalidad capacitar al aspirante de detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Puede llamar al teléfono 961-940-067 y para una mayor información también puede comunicarse al WhatsApp 953-558-510. Muy bien, doctora, justamente tocó un tema muy importante para retomar, digamos, la ley de contrataciones, ¿no? Ha señalado que podría, a través de esta nueva ley, abrir campos para la corrupción, pero también ha señalado el tema de los funcionarios. Nosotros al inicio del programa siempre señalamos de que los funcionarios, a nuestro entender, tenían que ser los más probos. Entonces, para que sean los más probos, nosotros siempre decíamos de que acá en Perú se abusa de la política de Calígula. Calígula, jefe, señala al caballo, pone un caballo de senador y así, ¿no? Es igualito, acá llega quien llegue, puede poner a cualquier funcionario público, a mi amigo, al amigo de mi amigo, quien sea, pero no necesariamente con la experticia, el conocimiento que debería tener. Y yo haría una reflexión a todos los que ganan un cargo en los diversos niveles de gobierno, ¿no? Si realmente contratarían a esas personas si fuera su empresa, si fuera su dinero, ¿no? Contratarían a este asesor, a este señor de logística, a este ingeniero, realmente. Y si la respuesta es no, ¿por qué lo tenemos que contratar nosotros, no? ¿Por qué tendríamos que pagarle? Eso sería, ¿usted cree que debería haber un cambio en la elección de los funcionarios, que sean en realidad la mayoría por concurso público? Yo creo que el funcionario, el alcalde, el gobierno regional que gane, sí debe tener un porcentaje político para personal de confianza. Claro, es innegable, sí, pero no puede ser el 100%, creo, ¿no? ¿Cuál sería su opinión, doctora, al respecto? Bueno, que tiene que haber un reordenamiento en el sistema de contratación de personal en el Estado. Estábamos viendo también, antes que empiece el programa, por ejemplo, cuánto gasta el Estado peruano en esos famosos contratos menores a las 8 UITs, que son a dedo, ¿no? Esos contratos de consultoría, hasta por 41.200 soles. ¿Cuánto está gastando el Estado peruano? Miren, en el 2023 casi 20.000 millones de soles en esos contratos menores a las 8 ITs, en donde están las famosas consultorías, que son consultorías pequeñas, entre comillas, en donde por 41.200 soles, dividido, por ejemplo, entre 5 o 6 meses, contratan al vecino, al amigo, al hermano del primo, cosas así. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado esté gastando 33.000 millones de soles en esos contratos menores a 8 UITs y que además tenga personal en planilla para que realice las mismas labores que realizan estas personas que se contratan con esos 33.000 millones de soles? Y finalmente, ¿quién asume la responsabilidad del mal trabajo, del mal resultado? Yo he visto procesos millonarios absolutamente necesarios en los que el personal, por ejemplo, del PRONIS otorga la buena pro a alguien
que demostradamente ha presentado documentos falsos, ¿no? No le hacen la fiscalización a los documentos, pero estos funcionarios continúan en sus puestos, no evalúan bien los documentos, no revisan si cumplen con todos los requisitos. Un proceso tan importante como, por ejemplo, una obra de saneamiento, pasa un año, no tiene un ganador de la Buena Pro, el ganador que habían elegido no es quien debía ganar, se trae todo el proceso abajo, pero esos trabajadores siguen ganando 10.000, 12.000, 14.000 mensuales. Debería hacerse responsable en realidad el ministro, cada ministro de cada sector, ante estos resultados desastrosos. 33.000 millones de soles en licitaciones y concursos públicos declarados desiertos y nulos, con presupuestos paralizados, con obras que se necesitan, con necesidades insatisfechas. Ante estas contrataciones que llegan a los 20.000 millones de soles de personal adicional al que está en planillas en el Estado, yo creo que quienes tienen que responder son los ministros y la presidenta de la República, que son a quienes el Congreso de la República les aprueba todo este gasto, todo el presupuesto, y también tienen que responder los congresistas de la República, porque ellos están bastante interesados en la forma en que se gasta este presupuesto que ellos aprueban, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el único modo de tener mejores resultados es exigiendo explicaciones a las más altas autoridades. Doctora, ¿y usted cree que sean también los mismos funcionarios quienes tengan responsabilidad referente a eso? Claro, porque yo siempre cuando converso con algunos funcionarios que me piden asesoría, que en realidad es gratuita porque yo no brindo servicios al Estado por política personal, a veces están angustiados. Hay funcionarios que están angustiados y me dicen: doctora, por favor, yo quiero que usted me diga si esto que me están pidiendo que firme está bien o está mal, si es legal o es ilegal. Lo reviso y le digo: me parece que te quieren hacer firmar algo ilegal. Un fraccionamiento. Yo creo que aquí tú tienes que poner las cosas en una balanza. Tu tranquilidad, la de tu familia, ¿no? O mantener un trabajo en el que estás en peligro de ir a la cárcel, de ser denunciado por Contraloría y finalmente, o sea, quien puso ahí tu firma, la firma eres tú. Vas a gastar más en abogado. El que te pidió que hagas esto va a estar libre de polvo y paja. Entonces, pon las cosas en una balanza. Yo sé que el trabajo es difícil de conseguir, pero creo que va a ser mucho más beneficioso para tu familia y para tus hijos tenerte en tu casa que en la cárcel, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida, escalonada, pero muchas veces los que están arriba, las autoridades políticas, no asumen esa responsabilidad, salvo que hay un video, ¿no? Salvo que haya Doctora, pero cuando se habla de la responsabilidad compartida, también hay que tener mucho análisis, mucho análisis, porque muchas veces en el camino, el que te va a pagar, por ejemplo, cuando usted ya para la tesorería, él no ha participado en ningún proceso, solamente llega a una parte del pago, pero también cuando paga también le asumen cierta responsabilidad y todo piensa que es de todo el proceso. Pero no, su responsabilidad solamente es en el lugar de que llega. Hay algo que yo siempre les digo a los servidores públicos en las charlas, en las capacitaciones que doy, ¿no? Y digo, cuando ustedes asumen un cargo, lo primero que ustedes tienen que revisar es el manual de organización y funciones. Porque en el manual de organización y funciones están determinadas las responsabilidades para cada cargo. ¿Qué responsabilidad tiene el tesorero? ¿Qué responsabilidad tiene el jefe de logística? ¿Qué responsabilidad tiene el que hace el estudio de mercado? ¿No? Cada uno tiene una responsabilidad y no puede asumir la responsabilidad de otro funcionario. Hay funcionarios que a veces están contentos y dicen: soy tan eficiente que me han encargado que yo revise las bases. Un momentito, ¿y por qué tú revisas las bases? ¿Eres miembro del comité especial? No, pero soy el que más sé. No, simplemente se están aprovechando. Porque incluso, doctora, delegar no significa desligarse de la responsabilidad, ¿no? En primer lugar, delegar no significa desligarse de la responsabilidad, pero a veces, así como hay funcionarios corruptos, hay servidores también muy ingenuos, que hasta firman documentos en donde ellos no tenían responsabilidad, y eso en primer lugar es usurpación de funciones. Doctora, y en segundo lugar,
discúlpeme, solamente para terminar. Y en segundo lugar, además, cuando ellos intervienen, por ejemplo, en un proceso de contratación, sin que esa sea su función, ya están, digamos, a un pie de ser denunciados por colusión, por interesarse en un contrato, por negociación incompatible, por tráfico de influencias, porque esa no era su función, quizás, ¿no? Creo que peculado Sí. tiene otro pero también significado. ahorita hay mucho. Lo que pasa es que cuando le quería indicar eso es de que se están dando muchos casos de que a pesar de que el funcionario lee su mandato de organización y funciona y cumple con su función, como viene con la responsabilidad que viene cierta documentación que estábamos hablando sobre el principio de confianza, de la confianza, los involucran, Sí, a pesar pues. que él ha cumplido con su función en específica. Pero el Ministerio Público tiene otra cosa, que lo convierte como que si fuera una organización criminal, sin los medios de prueba pertinentes. Usted tiene mucha razón, doctor Marcos, mucha razón, y aquí vamos a tocar un tema bastante lamentable, y es que se cree que el personal de Contraloría tiene un conocimiento amplio y profundo de las normas de contrataciones del Estado y no los tiene. Yo he revisado informes de Contraloría y hasta hoy no encuentro un informe de Contraloría que no tenga errores. Tienen errores de concepto, tienen errores flagrantes, mezclando hechos, inventando incluso, por ejemplo, imputaciones de conducta. Exacto, un funcionario dice, no encontramos el informe tal, pero el Contralor pone, el informe no existía. Una cosa es no encontrar el informe y otra cosa es que el informe no haya existido nunca. Y esos errores flagrantes son de conocimiento de Contraloría General de la República y no se corrigen. Luego de eso viene un fiscal utilizando esos informes mal hechos y denuncia. Lamentablemente los fiscales no saben más que los mismos trabajadores de Contraloría en materia de contrataciones del Estado. La costumbre que tienen los fiscales es en su carpeta fiscal, en su acusación fiscal, copian, sí, hacen copy-paste. Doctora, hacen copia es que ellos del creen informe que de Contraloría. el informe de Y Contraloría con todos esos errores llevan a un funcionario a un juicio, en donde el juez sabe todavía menos sobre contrataciones del Estado. Y es por eso que ahora que casi para ser un funcionario, los muchos que tienen el conocimiento no quieren asumirla. No quieren. Yo, por ejemplo, discúlpenme la falta de humildad, pero a mí me vienen ofreciendo cargos en varios periodos gubernamentales, ¿no? Y yo he rechazado todos esos cargos, incluso para ser presidenta del OCE, los he rechazado. Primero porque no estoy de acuerdo, lógicamente, con la política de quien ganó las elecciones, con su ideología. Además, yo ya intuyo cuando tienen algunas intenciones de malgastar el dinero o de realizar actos incorrectos con el presupuesto nacional, y esa es la primera razón por la que no acepto cargos. Y en segundo lugar, porque digo, lamentablemente aquí hay una mezcla de desconocimiento y de corrupción que pone en peligro a quien quiere realizar un buen trabajo en el sector público, ¿no? Hay dentro de las instituciones, dentro de cada institución, hay pequeñas mafias en donde el que quiere hacer su trabajo correctamente finalmente es expulsado. Hay una frase que yo me acuerdo mucho, doctora, que decían que el partido más antiguo del Perú no es el APRA, no es Acción Popular, no, se llama la burocracia. Cuando la burocracia es tocada, la burocracia se mueve y puede hacer daño. Aquí hace además mucho daño la imagen del líder político nacional, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos un presidente o una presidenta que sabe hacerse respetar, que tiene principios, que tiene una guía moral, ¿no? Que le impida cometer actos de corrupción, perdonar actos de corrupción, ese presidente o esa presidenta serviría de inspiración para los demás funcionarios públicos y para los peruanos en general. A nosotros nos está faltando
un verdadero líder político nacional que entregue su vida por el país. Y no es que no los hay, sí los hay. Así como yo conozco buenos funcionarios, buenos servidores públicos que quieren hacer bien su trabajo, yo sé que también hay personas que están dispuestos a renunciar a todo digamos, a las cosas materiales para trabajar por el Perú. Yo estoy segurísimo, y ese es un mensaje que yo quisiera mandar a todos, porque es fácil caer en el pesimismo. Es un mensaje que compartimos, doctora, justamente en el primer programa que tuvimos. Nosotros hablamos de la responsabilidad de saber elegir y nos referíamos a Platón, aunque es, para la redundancia, platónicamente, se buscaba al rey filósofo. El rey filósofo era el mejor guerrero y el más intelectual. Era una utopía de buscar al rey filósofo, pero buscabas entre los mejores al más destacado para que él gobernara a la polis, que más adelante iba a ser el Estado, más adelante, no la formación. Por eso la palabra política viene a ser el amor a la polis, y eso lo dijimos en el primer programa, y por eso sus palabras son compartidas por nosotros, justamente. Doctor, una cosa que bien importante que es sobre el tema, ¿no? La Cámara de Comercio de Lima hizo grandes cuestionamientos sobre ciertos artículos, porque dice que iba en contra de la pequeña, mediana y de los grandes empresarios. Y eso es el artículo 74. Específicamente, que es los órganos competentes para resolver el recurso de apelación. ¿No? En el cual, pues, ellos indicaban, hicieron como un ejemplo de que hasta 50 UIT virtualmente están en los gobiernos regionales, que ellos ya saben de que van a perder, porque ya todo es a dedo. Pues, pero su preocupación era, oye, pero si yo apelo, ¿quién va a ver eso? Entonces, ¿cómo? Serían los mismos. Las mismas entidades que no reconocieron que le correspondía la buena pro. Y mi contracautela. Hicieron ellos una cierta propuestas. ¿Cuál sería su opinión? El por qué se ha mantenido y no hubo un cambio con respecto tanto al artículo 74 como en el artículo 86 que hablan sobre la contracautela y que estábamos comentando previamente al inicio de esta... En ese sentido, yo estoy de acuerdo con la observación y el cuestionamiento que hace la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? ¿Quién va a arriesgar su garantía para apelar, entre comillas, ante la misma institución que le negó injustamente la buena pro? ¿Quién va a apelar? Entonces allí los gobernadores regionales, cuando saben que van a apelar ante ellos mismos, pues se ponen en compás de espera, ¿no? Que lleguen a apelar, porque eso es un negocio para muchos gobernadores regionales. Tiene muchísima razón la Cámara de Comercio de Lima. Yo creo que ahí, por ejemplo, el OCE tiene oficinas desconcentradas a nivel nacional. Y para ocupar los cargos en esas oficinas desconcentradas también realizan concursos de méritos. Entonces, ¿por qué en esas oficinas desconcentradas en donde se gasta en alquiler, se paga personal, solamente para que hagan de mesa de partes y remitan los documentos a Lima? ¿Por qué allí no se instalan tribunales regionales? Con esos mismos profesionales calificados que pasan por concursos de méritos, ¿por qué los ponen a recibir papeles en las oficinas desconcentradas? ¿Por qué allí no se instalan pequeños tribunales para decidir a quién le corresponde la buena pro, ¿no? Y esas oficinas también deberían estar sirviendo para capacitar, para apoyar en la ejecución de los procesos a los funcionarios regionales. Independientemente de este tema de corrupción, cuando visito las regiones, cuando he estado en el Cusco, cuando he estado en Piura, cuando he estado en Puno, cuando he estado en Tacna y en Moquegua, y hay funcionarios públicos que gracias a los medios de comunicación como este se enteran que yo estoy en determinada región, se acercan a preguntarme algunas dudas que tienen sobre su proceso de contratación.
Yo digo, ¿y por qué OCE no los orienta? O sea, que hay una oficina desconcentrada de OCE. No, porque aquí solamente sirven como mesa de partes para recibir papeles. Y es por eso que no se ejecuta gran cantidad del presupuesto. Es por eso que hay tal vez muchas obras paralizadas, ¿no? Entonces, se está malgastando el dinero, se está contratando personal para desperdiciar sus conocimientos. Entonces, acá se necesita una reingeniería total, pero sobre todo un cambio de personas, mucho más honestas, y yo creo que con un poquito más de conocimientos. ¿Cree usted que la Contraloría cumple con su función? No, no tanto. En realidad no. Tuve un caso allí sí fui abogada de una de las partes, de compra de colchones para el personal de tropa del ejército, y uno de los requisitos, como ustedes saben, en todos los procesos de contratación es que acrediten tener experiencia en venta de gran cantidad, por ejemplo, de colchones, ¿no? Y el que ganó la buena pro, en lugar de presentar experiencia en venta de colchones, acreditó su experiencia en venta de letras a un banco, ¿no? ¿Y esas letras qué significan? Bueno, esas son letras que pagó, que me firmó mi cliente y yo las vendí al banco, pero entonces el cliente nunca te pagó a ti, no. ¿Y cómo sabemos si realmente tu venta fue buena? Entonces eso fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, fue una compra que hizo el Ministerio de Defensa, fue puesto en conocimiento del entonces ministro, en estos momentos no me acuerdo el nombre, y el Contralor General de la República nunca se pronunció sobre el tema. La Contraloría General de la República no se pronunció. El organismo supervisor de contrataciones del Estado no se pronunció sobre ese tema. Fue una compra millonaria de colchones. Sí. Entonces, yo digo, ¿para qué existen? ¿Para qué les pagamos? ¿No? Bueno, pero yo tengo entendido que la Contraloría, tanto a nivel regional como ministerio, tienen una oficina. Oficina de la misma Contraloría, que ellos van como quien dice, van viendo el órgano de control institucional, sí, las famosas OSI. Sí, pero esa es netamente de la Contraloría, que creo que hace 3 o 4 años se ha ventilado de que las entidades que del Estado le transfieran ese presupuesto para que la Contraloría ya le pague. ¿Por qué? Porque antiguamente era que cada organismo, el gobierno regional, municipal, no todo, ellos eran los que le pagaban. Y así los hacían dependientes. Efectivamente. ¿No? Claro. Y también para las auditorías anuales, ¿no? Que ya son con las auditorías de la sociedad civil, que postulan a los organismos, antes les se pagaba la misma entidad, ahora no, ahora ese dinero es transferido hacia la Contraloría. Entonces yo digo, sí, si ellos están participando ahí, ¿no se dan cuenta de la irregularidad? Yo creo que sí se dan cuenta. Lo que pasa es que también Contraloría depende políticamente del Congreso de la República, y muchos congresistas de la República tienen negocios en las contrataciones del Estado, a veces a través de testaferros. Por eso ellos están lamentablemente en estos momentos en un pacto secreto, o casi no tan secreto ya, ¿no?, con la señora Dina Boluarte, con el Poder Ejecutivo. No la cuestionan, no la fiscalizan como es su deber, porque en realidad ellos están haciendo negocios con el Estado a través de testaferros. Entonces, les conviene también un contralor benevolente. Y por eso el Contralor General de la República o la Contraloría, para no personalizar la situación, no realiza sus funciones pues a carta cabal, ¿no? Yo creo que actualmente la Contraloría General de la República, la verdadera Contraloría General de la República, está constituida y para bien por nosotros, por los ciudadanos, por los medios de prensa libres. Recuerden, por ejemplo, cómo se descubrió el contrato de 14 millones de soles del hermano del ex premier Aníbal Torres. Lo descubrimos nosotros, no fue Contraloría. ¿Cómo se descubrió el contrato del padre de la ex ministra María Antonieta? Son envidiosos. Exacto, ¿no? Dijo que son envidiosos. No, ahí metió el racismo. Aparte yo tengo, donde yo tengo entendido, ya todo se encuentra en un plan institucional que es ya verificado hasta por línea. Claro, pero miren, por línea, es decir, que ya no es necesario, pero ni que vayan, si no ellos ya saben, ingresan nomás. Ese contrato lo descubrió la persona que ustedes ahorita están entrevistando.
¿Cómo se descubrió? Simplemente utilicé la declaración jurada de intereses del señor Aníbal Torres, vi quiénes eran sus familiares, con el número del DNI de su familiar, busqué las empresas que tenía y esas empresas estaban contratando con el Estado. Cruzó información. Entonces, exacto, yo decía, Dios mío, por esto a mí me deberían pagar el sueldo del controlador. No fue así, no es así. El asunto es que cuando lo denuncié, el Contralor General, el Premier Aníbal Torres dijo que era, ¿cómo dijo? Envidia, ¿no? Envidia. Y la Contraloría General de la República y OCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, no tuvieron más remedio que decir que ese contrato era ilegal y lo anularon, ¿no? Y lo mismo sucedió con la ex ministra vizcarrista María Antonieta Alba, que también de la misma manera descubrimos el contrato de su padre por 1.600.000 soles con el Ministerio de Agricultura y ella dijo que era una blasfemia lo que se estaba diciendo. Tan blasfemia que nuevamente el OCE y Contraloría General de la República declararon nulos esos contratos. Pero entonces yo digo, pero si los ciudadanos hacemos esa labor, ¿para qué están Contraloría y el organismo supervisor de contrataciones del Estado? O sea, ¿a quiénes fiscalizan? A los pequeños municipios, a los los alcaldes, a los MIPES. ¿Y qué pasa con los ministros, con los congresistas, con el premier? Y no fiscaliza. Descubrimos también el contrato del cuñado de la señora Dina Boluarte y no pasó nada. Simplemente lo declararon nulo y no pasó nada. ¿Y qué pasa con la señora Dina Boluarte? Hay una responsabilidad moral del propio ciudadano. Exactamente. Entonces, para bien, yo creo que como todo tiene una parte buena, los ciudadanos y la prensa hemos aprendido a fiscalizar lo que no fiscaliza el Congreso, a controlar lo que no controla el Contraloría y a supervisar lo que no está supervisando el OCE. ¿Se han dado cuenta que cada día los ciudadanos y las personas de prensa saben más de contrataciones del Estado? Yo sí lo he notado. Yo he notado que ahora los periodistas, los medios de prensa, los medios de comunicación saben más de contrataciones del Estado que hace unos años, porque nosotros mismos nos hemos dedicado a hacer el trabajo que no hacen Contraloría, el Congreso y el OCE. Los fiscalizadores gratuitos, ¿no? Pues. Somos los fiscalizadores gratuitos. Muy bien, haciendo una pequeña pausa, doctor. Una pequeña pausa. Sí, para indicar, ahora que hace mucho frío en Lima, si quieres darte una escapada a un lugar soleado donde puedes disfrutar del mar, puedes ir a Atardeceres Solís, que son departamentos con 2 cocheras, puedes llevar tu animalito, puedes ir en familia o también puedes ir con tu pareja. Vas a tener una vista frente al mar con todas las comodidades. El número de contacto es 99-3243-922 y preguntar por la señorita Frida Solís. Y si llamas de parte de la Puerta de la Justicia vas a tener un excelente descuento. Así continuamos con la Escuela de Detectives Privados del Perú, Honor y Lealtad. Tiene como finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante en las técnicas, métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Se puede comunicar al teléfono 961-940-067 y al WhatsApp al 953-558-510. Claro, también agradecer que este programa, La Puerta de la Justicia, quien tiene hoy día una honorable invitada, se encuentra auspiciada por el Centro de Conciliación Ipso Facto, que se encuentra en calle José Gálvez 476, oficina 401, Magdalena del Mar, ¿no? A unos cuantos pasitos del populoso mercado de Magdalena del Mar. Les pueden escribir al correo electrónico centro de conciliación ipsofacto@hotmail.com, todo junto, y los pueden llamar los teléfonos 01-792-0803 y a los celulares 936-062-673 y 987-536-893. Recuerden bien que más vale un buen arreglo a tiempo que un juicio por mucho tiempo, y para eso les puede ayudar el Centro de Conciliación Ipso Facto. Recuerden bien que las consultas son completamente gratis, siempre y cuando ustedes vayan, digan que vienen por parte del doctor Marco Lascuaga, del doctor Piero Lázaro, de quien les habla, que son los conductores de este humilde programa Las Puertas de la Justicia a través de Radio Moderna, Radio Papá. Muy bien, doctora. Déjenme decir, qué interesante la propaganda, la publicidad de ustedes. Ipso Facto es un nombre que implica rapidez, eficiencia. Claro, que de eso se trata. Ipso Facto, la escuela de detectives, Madre Santa. Yo ya, si tuviera esas clases, ya sería ya
Insoportable. ¿Y cómo se llama el lugar en donde se puede ir a veranear? Ese es Atardeceres Solís. Un departamento con todas las comodidades. Inclusive en la playa de Huanchaco. Y ahí te permiten asistir con tus Claro. propias mascotas. En la mayoría de sitios Incluso no te también permiten ingresar. puedes aprender a surfear, porque todos pueden aprender a surfear. Ahora que está de moda, porque tenemos campeones, ¿no? de surf. Qué Por bonito. todas las Claro, edades. Sí. Qué bonito. Doctora, aprovechando el tema, justamente habló sobre las MIPES. La antigua ley y la nueva ley afectan a las MIPES, porque justamente hay un tema de las MIPES amazónicas, si no me equivoco, doctora, por favor. Ese tema es bastante importante, Sí. sí, por el tema de lo del Oriente. Ajá. La actual ley de contrataciones del Estado, porque todavía está vigente la 30225, que va a ser sustituida por la nueva ley de contrataciones públicas. La actual ley de contrataciones del Estado tiene beneficios para las MIPES y también para las empresas amazónicas, ¿no? Les otorgan bonificaciones en los puntos cuando acreditan ser MIPE o cuando acreditan ser amazónicas. Pero lo que pasa es que está la ley que las beneficia, pero no hay nadie que fiscalice si efectivamente estamos ante una MIPE o ante una empresa amazónica ubicada y que realmente genera beneficios para la región amazónica. En el caso de las MIPES, por ejemplo, hay falsas MIPES que son empresas creadas por grupos empresariales grandes, que crean varias pequeñas empresas, las consorcian y así ganan un contrato enorme. Entonces, ¿qué hacen? El consorcio, conformado por estas MIPES, no hace la repartición contable de las utilidades. Porque si hicieran la repartición contable de las utilidades, esas MIPES perderían su categoría de MIPES, excederían el tope establecido en el Ministerio de Trabajo para hacer una MIPE y empezarían a tributar como una empresa más grande, ¿no? Entonces, no reparten las utilidades, se quedan dentro del consorcio de manera figurada, ¿no? Se quedan allí, no hacen esa repartición contable y perjudican a las que son las verdaderas MIPES. Y algo similar sucede con las empresas amazónicas, que forman consorcios, también así con supuestas empresas amazónicas, pero lo que hacen las empresas de otros lugares que no es la región amazónica es que se van a la región amazónica, piden simplemente un RUC, ¿no? En la dependencia SUNAT de la región amazónica, declaran una dirección que nunca ocupan, que es una pequeña oficina, declaran que ahí es su dirección y SUNAT les entrega un RUC como si fueran realmente un consorcio ubicado en la Amazonía y ganan con los beneficios previstos en la ley para las empresas amazónicas, pero en realidad no son amazónicas. Entonces, como esto tiene que ver con la SUNAT, personalmente he visto los informes de SUNAT en donde se les dice, oye, ¿por qué tú no compruebas si son o no son amazónicas? Porque no solamente están recibiendo beneficios tributarios, sino que además están utilizando la ley de contrataciones del Estado, desplazando a verdaderas empresas amazónicas. Y SUNAT dice, lo que pasa es que no hay previsto un procedimiento de fiscalización y basta con que ellos hagan su declaración jurada de que son empresas amazónicas para que tengan los beneficios tributarios y de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, de nada sirve, pero eso fue comunicado, lo comuniqué personalmente a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas que estaban haciendo la nueva ley en el Congreso de la República. Dijeron, sí, tiene razón la doctora, es cierto. Pero salió la nueva ley y no hicieron las modificaciones necesarias. Entonces, ya estamos hablando pues aquí de desidia, ¿no? De falta de interés en hacer las cosas bien. Doctora, una pregunta. Otros. Sí, un tema bastante importante también que es necesario que se sepa, ¿no? He estado viendo bastante sobre las inhabilitaciones que señalaba la anterior ley con esta nueva ley. He escuchado varias críticas referentes a ese punto bastante importante. No sé qué nos puede aportar referente a ese tema, ¿no? Tal vez nos estamos refiriendo a los impedimentos. Claro, inhabilitaciones, impedimentos, todo eso que formulan los postores. Yo les explico, ¿no? El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado tiene impedimentos para algunas personas. Por ejemplo, no pueden contratar con el Estado los parientes directos, los familiares directos, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad
de los congresistas de la República. No pueden contactar con el Estado los parientes, los familiares directos de la Presidenta de la República y de los ministros. ¿Hasta por cuándo? ¿Cuánto? Hasta por 12 meses después que su pariente deje el cargo. ¿Por qué? Porque los congresistas, los ministros, el presidente de la República aprueba el presupuesto para el siguiente año, para los siguientes 12 meses. Pero la nueva ley de contrataciones públicas que se viene dice que los parientes ya que hoy están impedidos de contratar por 12 meses, hasta por 12 meses después que el político deje el cargo, ¿no? Van a poder contratar con el Estado a solo 6 meses después. O sea, van a tener información privilegiada. A los 6 meses es una puerta abierta para la corrupción, ¿no? Por supuesto, porque supongamos, ¿no? Un gobernador regional, cuyos parientes también están impedidos para contratar con el Estado. Un gobernador regional que termine su periodo gubernamental en el 2020, ¿en qué año acaban los actuales? 25, ¿no? ¿Y quiénes? Los gobernadores regionales. No, sí, 31 de diciembre. Ya, en el 25, ajá, supongamos. Ellos acaban su periodo gubernamental el 31 de diciembre del 2025, pero antes de irse, ellos ya aprobaron el presupuesto para todo el 2026, cuando ellos ya no son gobernadores regionales. Claro, ellos tienen información privilegiada referente a eso. Entonces ya decidieron qué licitaciones se van a convocar, qué obras van a convocar, cuáles van a ser los requisitos para contratar determinada obra, hasta por los 12 meses siguientes. La ley dice, bueno, por esos 12 meses siguientes tus parientes directos no pueden contratar con el Estado, porque corremos el riesgo que tú hayas aprobado un presupuesto para favorecer a tus parientes. Bueno, la nueva ley de contrataciones públicas dice, ya a los 6 meses ya tus parientes pueden contratar con el Estado. Y eso lo han aprobado los congresistas de la República. Entonces los parientes de los congresistas de la República también se van a beneficiar con esa modificación de la ley. Claro, doctora, y la anterior ley, por lo visto, ha favorecido, no sé si habrá escuchado, el Club de la Construcción. Perdón, disculpen, pero acá creo que estamos en el centro de veraneo, ¿cómo es? Solís, ¿no? Claro. Centro de veraneo Solís, ¿no? Ah, sí, Atardeceres Solís. Atardeceres Solís, estamos en verano acá. Ya, ¿cómo me decía? Disculpe. ¿Usted ha escuchado sobre el Club de la Construcción? Claro. ¿No? Entonces, sobre ese tema tan importante, o sea, esta nueva ley va a traer más puertas abiertas para poder fomentar eso. Yo creo que sí, ¿saben por qué? Porque en realidad no ha modificado, al respecto no se ha modificado nada la anterior ley de contrataciones del Estado, ¿no? Porque lamentablemente, tal como está diseñado, digamos, sobre todo la parte de la fiscalización, se está permitiendo ahora con las empresas chinas el acaparamiento de las más grandes obras. Ese es el tema, las empresas chinas. No hay una interconexión como debería haber con Indecopi. Porque ¿cómo funcionó el Club de la Construcción? A través de acuerdos previos que existían entre un grupo de empresas brasileñas asociadas con las peruanas, se ponían de acuerdo con los precios, ¿no? Participaban en las licitaciones, pero ellos ya sabían quiénes iban a ganar, lógicamente con un acuerdo previo con algunos funcionarios públicos que además acomodaban las bases para ellos, y casualmente ganaba Odebrecht, ganaba OAS, ganaba Camargo y Correa, Graña, consorciado con ellos. Bueno, hoy viene sucediendo lo mismo con las empresas chinas, ¿no? Pues se turnaban, ¿no? Se turnaban. Ahora tú ganas, en el siguiente gano yo, en el siguiente ganas tú. Bueno, sí. Lo mismo sucede ahora con las empresas chinas. Gana China Geshoba, gana China Railway, gana Sinohydro. Entonces yo digo, discúlpeme, Indecopi, ¿existe o no existe? Porque según la ley de contrataciones del Estado, el OCE tiene que comunicar a Indecopi cualquier riesgo de acaparamiento de las obras, de limitación a la libre competencia. ¿Comunica el OCE o no comunica? ¿No? Indecopi, ¿qué hace? Entonces, la norma está ahí por gusto, en realidad, en ese sentido. Yo recuerdo una frase que muy antigua que dice, poderoso caballero, don dinero. Claro. ¿No? Este poderoso caballero a veces quebranta voluntades, digamos, ¿no? Y la gente es proclive a la corrupción.
Yo recuerdo, y justamente... Algunos. Sí, algunos, no todos, sí, Sí. efectivamente. En realidad creo que son la minoría, pero ¿cuánto Sí. daño hacen, no? Exacto. Basten que- Yo también creo que son una minoría. Y así, ¿no? Efectivamente. La mayoría, creo yo también que trabajan Sí, de manera honesta. yo Pero basta también uno, creo. ese uno hace mucho daño. Lo que hay que hacer es sancionar a los corruptos. Cuando se sancione a los corruptos, pues los demás serán más proclives a cumplir la ley, a ser honestos y a tratar de ser Bueno, más justos. que nada yo pienso que sancionar a los corruptos, que haya un juez, una persona que imparta justicia, pero que imponga una sanción, que ponga ejemplo para que ponga cese a Por todo esto. supuesto. Justamente, yo me acuerdo, llevé un curso de contratación del Estado en el CAIM y el profesor decía algo que a mí se me quedó grabado. Dijo, el que entra en contratación del Estado tiene que, si fuera el jefe, lo primero que yo haría es contratar un ex fiscal para saber dónde está el delito, ¿no? Después no me confiaría en el tema de la responsabilidad funcional. Y siempre decía, deberían leer todos los que son funcionarios públicos la casación del caso de Álvarez, de Ancash, ¿no? Para que sepan realmente en qué se pueden estar metiendo, ¿no? Cuando firman algo o incluso cuando no firman, ¿no? Para justamente no tener, eso es para todos los funcionarios. A veces pueden no tener responsabilidad directa, pero de manera culposa no se dan cuenta y sí lo hacen. Y generan una responsabilidad, un peculado culposo y terminan con un juicio terrible, pues, ¿no? Y no es que haya sido un delincuente, sino Claro. que ha tenido una mala operación de control, digamos, ¿no? Lo cual Claro. genera una responsabilidad. Mira, a veces yo me pongo a pensar, gran parte de nuestro problema con el malgasto del dinero por culpa de la corrupción es la falta de sanción. Esa es una verdad y por eso, entre otras cosas, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con las detenciones preliminares. La mayoría de abogados no está de acuerdo, yo sí lo estoy porque creo que hemos llegado a un nivel de corrupción en el que hay que tomar medidas mucho más drásticas en ese sentido. Pero hay otra cosa que no estamos utilizando los peruanos y que yo admiro de los japoneses, ¿no? Claro, es una cultura muy distinta a la nuestra, bastante lejana, pero funciona también aquí la sanción moral. ¿Qué es lo que ha sucedido con este lamentable caso del jugador Cueva? ¿No? ¿Qué es lo que está funcionando en realidad? ¿No es la sanción moral por lo que hizo? Claro, en el derecho penal, una de las primeras sanciones justamente es el tema moral, o sea, la sociedad debería. Sociedad, ¿sí? Exacto. Y estuve leyendo hace poco sobre cómo reaccionan los japoneses ante un posible caso de corrupción. Simplemente de manera natural hay un apartamiento del presunto corrupto. Ni siquiera lo llevan a la cárcel todavía, pues lógicamente tiene que ser sometido a un debido proceso, pero hay una sanción moral muy fuerte, hay intolerancia a la corrupción. Y esto me trajo, ¿por qué pensé en esto? Por también esas situaciones en las que determinado político acude a un lugar y es atacado a veces físicamente, no importa de qué ideología sea, pero yo me pregunto, ¿por qué hemos llegado a ese punto? ¿No? Creo que fue primero, ¿cómo se llama? Claro, no está bien que lo ataquen, pero no. ¿Cómo llegamos ahí, no? Y hoy día he leído o alguien me dijo algo de la otra congresista María Agüero, no importa de qué ideología sepan, o sea, no es posible que tengamos que recurrir a la justicia por mano propia porque no funciona la justicia institucionalmente establecida y esa justicia por mano propia muchas veces es violenta. Entonces yo digo, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué hacemos realmente cuando la justicia no funciona? Debería funcionar por lo menos la sanción social, ¿no? La sanción moral. El tema, doctora, ha sido muy interesante, la hora ha pasado rápidamente, el tema es muy apasionante. Nos gustaría, doctora, poder tenerla una segunda oportunidad para tercera analizar. Oportunidad. Claro que sí. Hasta quinta, si quieres, no hay problema. Muchas gracias, doctora. Nosotros encantados. Voy a aprovechar estos últimos momentos en saludar al Club Deportivo Flecha por su centenario. Es un club deportivo del distrito de La Victoria que cumple 100 años, semillero de basquetbolistas y de personas de excelente valía para la sociedad, formando valores en los jóvenes
que son el futuro de nuestra sociedad. Muy bien, doctora, le agradecemos su presencia, ha sido muy ilustrativa, muy importante el tema que ha tocado. Le reitero nuestra invitación para próximas fechas. Gracias. Y, doctora, sus palabras de despedida, por favor. Mis palabras de despedida son, en primer lugar, de agradecimiento con ustedes por esta invitación. Me siento complacida y muy a gusto aquí con ustedes. También con María de Gracia, muchas gracias por esta invitación, y a todo su equipo. Y también siempre quisiera dejar una reflexión final para los peruanos. Mi trabajo y mi especialidad son las contrataciones del Estado. Lamentablemente allí encontramos muchísimos casos de corrupción, pero nosotros nunca debemos perder las esperanzas en un país mejor. Yo confío que tenemos personas muy valiosas y que quisieran entregar hasta su vida por un país mejor para ellos y para sus hijos. No podemos caer en ese cliché que nos han puesto a los peruanos de que todos los peruanos son corruptos y que por eso hay que pagarles a los extranjeros para que nos digan qué debemos hacer con nuestra plata. No, eso es falso. Simplemente nosotros tenemos que tratar de encontrar un camino más justo para todos, y eso empieza también por una reflexión sobre nuestros propios actos en nuestra familia, en nuestra sociedad, y lógicamente también cuando elegimos a nuestras autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos unimos a sus palabras. Eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos. Hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Permiso. Nos vemos.